Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega, poco después de que ésta pasara del dominio genovés al francés. Desde joven mostró una gran habilidad para los estudios y una determinación poco común. Su talento para las matemáticas y su interés por la estrategia lo llevaron a ingresar en una escuela militar en Francia continental, donde comenzó el camino que lo convertiría en una de las figuras más influyentes de la historia moderna. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, Napoleón era un joven oficial lleno de ambición. La caída de la monarquía y el caos político abrieron oportunidades para personas con talento y decisión. Napoleón aprovechó ese momento con inteligencia. Gracias a su disciplina y a su capacidad para tomar decisiones rápidas, ascendió con rapidez en el ejército revolucionario. Su primera gran oportunidad llegó en 1793, durante el sitio de Tolón, cuando logró recuperar la ciudad de manos de los monárquicos. Ese triunfo le dio reconocimiento y lo impulsó hacia una carrera militar meteórica. A finales del siglo XVIII, Francia vivía momentos de gran agitación. Después de años de revoluciones, ejecuciones y guerras, el país necesitaba estabilidad. En ese contexto apareció Napoleón, un líder capaz de imponer orden y de inspirar al pueblo. En 1799, con apenas 30 años, tomó el poder mediante un golpe de Estado y se proclamó primer cónsul. 5 años más tarde, en 1804, se coronó a sí mismo emperador de los franceses en una ceremonia imponente celebrada en la Catedral de Notre-Dame de París. Su gobierno transformó profundamente a Francia. Napoleón reorganizó la administración pública, modernizó el sistema educativo y promulgó el Código Napoleónico, una serie de leyes que sirvieron de base para muchos sistemas jurídicos en Europa y América. Este código establecía la igualdad ante la ley y eliminaba los privilegios de la nobleza. Aunque buscaba el control total del poder, también dejó una herencia legal que promovía ideas de justicia y orden civil. En el ámbito militar, Napoleón cambió para siempre la forma de hacer la guerra. Sus campañas se caracterizaban por movimientos rápidos, uso eficaz de la artillería y una capacidad excepcional para motivar a sus soldados. Bajo su mando, el ejército francés conquistó gran parte de Europa. Países como Italia, España, Alemania y Polonia sintieron su influencia directa. Pero su ambición no conocía límites, y cada victoria lo empujaba a buscar otra aún mayor. Su figura dividía opiniones. Para muchos franceses, era un héroe que defendía los ideales de la revolución y llevaba el progreso a otros pueblos. Para otros, era un dictador que causó sufrimiento y guerra. Sin embargo, nadie podía ignorar su impacto. Napoleón cambió las fronteras, los gobiernos y las ideas políticas de todo un continente. Su historia no es solo la de un conquistador, sino la de un hombre que entendió el poder de las ideas y de la organización. Desde los campos de batalla hasta los salones del gobierno, dejó huellas que todavía pueden sentirse hoy. A medida que su poder crecía, también crecían los enemigos que querían detenerlo. Las potencias europeas comenzaron a unirse contra él, y el destino del emperador empezó a tomar un rumbo incierto que marcaría el siguiente capítulo de su vida. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, una pequeña ciudad de la isla de Córcega. La isla acababa de ser anexionada por Francia después de haber pertenecido durante siglos a la República de Génova. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza corsa, orgullosa de sus raíces italianas y de su independencia. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado y defensor de la causa corsa, mientras que su madre, Leticia Ramolino, era una mujer fuerte, disciplinada y profundamente religiosa. Ambos influyeron en la formación del carácter de su hijo. Córcega, en aquel tiempo, era una tierra de montañas, tradiciones familiares y resentimiento hacia el dominio francés. Napoleón creció escuchando historias de resistencia y de orgullo local. Desde pequeño mostró una personalidad intensa y un temperamento firme. Sus compañeros lo recordaban como un niño reservado, que prefería leer y estudiar antes que jugar. Le apasionaban los relatos sobre los grandes generales de la antigüedad, como Alejandro Magno y Julio César. Esos héroes antiguos se convirtieron en sus primeros modelos. Su padre consiguió una beca para que Napoleón estudiara en el continente, en la escuela militar de Brienne-le-Château. Tenía apenas 9 años cuando dejó Córcega y partió hacia Francia.
Aquel viaje marcó el inicio de una nueva etapa. En Brienne, Napoleón tuvo que adaptarse a un ambiente completamente distinto. Su acento corso y su origen humilde lo hacían objeto de burlas entre los demás alumnos, que en su mayoría provenían de familias nobles francesas. Sin embargo, esas dificultades fortalecieron su carácter. Aprendió a soportar la soledad y a concentrarse en sus estudios. En la escuela destacó por su disciplina y su capacidad para el razonamiento lógico. Le interesaban especialmente las matemáticas, la geografía y la historia militar. Sus profesores notaron su talento y su determinación. No era un estudiante brillante en todas las materias, pero demostraba una voluntad inquebrantable para superar los desafíos. En aquellos años comenzó a formarse su visión del mundo, una mezcla de racionalidad, ambición y deseo de reconocimiento. A los 15 años fue admitido en la prestigiosa Escuela Militar de París, donde completó su formación como oficial de artillería. Era un joven serio, de pocas palabras, pero con una mente analítica y una profunda comprensión de la estrategia. Se graduó en 1785 con apenas 16 años, convirtiéndose en teniente del ejército francés. En ese momento, Francia atravesaba una situación difícil, con tensiones sociales y políticas que pronto desembocarían en la revolución. Durante sus primeros años como oficial, Napoleón mantuvo siempre un fuerte vínculo con Córcega. Admiraba al líder nacionalista Pasquale Paoli, quien luchaba por la independencia de la isla, aunque más tarde se distanciaría de él cuando comprendió que el futuro de su carrera estaba unido al destino de Francia. Esa transición entre el joven corso rebelde y el futuro comandante francés marcó un cambio profundo en su identidad. Desde su adolescencia, Napoleón mostraba un rasgo que lo acompañaría toda su vida, la convicción de que estaba destinado a algo grande. No se conformaba con ser un simple soldado, aspiraba a destacar, a mandar, a dejar una huella. Esa mezcla de ambición y confianza en sí mismo, unida a una inteligencia poco común, lo empujó a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. El muchacho que había partido de una isla pobre del Mediterráneo estaba a punto de entrar en el escenario más grande de Europa, donde sus decisiones cambiarían el rumbo de la historia. El joven teniente, con su uniforme modesto y su mirada decidida, pronto tendría la oportunidad de demostrar lo que valía cuando el continente entero comenzara a temblar bajo los vientos de la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa estalló en 1789, Napoleón Bonaparte era un joven teniente de artillería que observaba con atención el cambio radical que sacudía al país. Francia se encontraba en una crisis profunda, el pueblo exigía libertad, igualdad y el fin de los privilegios de la nobleza. El poder del rey Luis XVI se debilitaba día tras día, y el ejército, dividido por las tensiones políticas, ofrecía oportunidades únicas para quienes tenían talento y decisión. En ese contexto, Napoleón vio la posibilidad de avanzar más rápido que en los tiempos de la monarquía, donde el origen social limitaba el ascenso. Durante los primeros años revolucionarios, Napoleón se mantuvo leal al nuevo gobierno. Defendía los ideales de la revolución y creía que el mérito debía estar por encima del nacimiento. En 1793, tuvo su primera gran oportunidad militar durante el sitio de Tolón. La ciudad, ocupada por fuerzas realistas y británicas, representaba un desafío importante para la joven república. Napoleón, encargado de la artillería, ideó un plan para recuperar el puerto utilizando cañones estratégicamente posicionados. Su táctica resultó decisiva, los británicos fueron obligados a retirarse y Tolón volvió a manos francesas. Ese triunfo le otorgó reconocimiento inmediato. Fue ascendido a general de brigada con solo 24 años, un logro impresionante en una época de intensa competencia. Su éxito no fue casualidad. Napoleón combinaba una comprensión profunda de la estrategia militar con una energía incansable y una enorme capacidad de trabajo. Sabía cómo inspirar a sus hombres y hacer que se sintieran parte de algo más grande. En 1796, fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. Allí comenzó a construir su leyenda. El ejército que recibió estaba mal equipado y desmotivado, pero Napoleón lo transformó en pocas semanas. Les habló directamente a los soldados, prometiéndoles gloria y recompensas. Con una serie de victorias rápidas y audaces, derrotó a las fuerzas austriacas y a sus aliados. Las batallas de Lodi, Arcole y Rivoli lo convirtieron en un héroe nacional.
Francia lo celebraba como el joven genio que había llevado la bandera revolucionaria más allá de sus fronteras. Sus campañas en Italia no solo fueron victorias militares, sino también políticas. Napoleón reorganizó los territorios conquistados, estableciendo repúblicas aliadas basadas en los principios de la revolución. Al hacerlo, extendió la influencia francesa por toda Europa y mostró su talento para combinar poder militar con visión política. En 1798, decidido a desafiar a Gran Bretaña de forma indirecta, el directorio francés lo envió a Egipto. El objetivo era cortar la ruta comercial británica hacia la India y expandir la presencia francesa en Oriente. La expedición fue una mezcla de ciencia, cultura y guerra. Napoleón llevó consigo a ingenieros, médicos y estudiosos que investigaron las antiguas civilizaciones del Nilo. Gracias a ellos se descubrió la famosa piedra de Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Aunque la campaña militar enfrentó dificultades, especialmente tras la derrota naval en Abukir a manos del almirante Nelson, Napoleón supo convertir la experiencia en un triunfo de imagen. Regresó a Francia en 1799 como un líder admirado, mientras el gobierno del Directorio se hundía en la inestabilidad. El pueblo veía en él a un salvador capaz de restaurar el orden sin renunciar a los logros de la revolución. Su retorno marcó el fin de una etapa y el inicio de otra. El joven general Corso, que había pasado de ser un simple oficial a héroe nacional, ahora se preparaba para dar un paso más, tomar el poder político. Francia, agotada por años de guerra y crisis, estaba lista para recibir a un nuevo líder. El momento decisivo de Napoleón estaba por llegar. En 1799, Francia se encontraba exhausta. 10 años después del inicio de la revolución, el país estaba sumido en el caos político, la inestabilidad económica y el cansancio de la guerra. El gobierno del Directorio, formado por 5 miembros, había perdido la confianza del pueblo. La corrupción, las divisiones internas y la falta de liderazgo efectivo hacían que muchos franceses añoraran el orden y la autoridad. En ese clima de incertidumbre, Napoleón Bonaparte regresó de Egipto convertido en una figura popular y poderosa, visto como el único capaz de restaurar la estabilidad. Al llegar a París en octubre de 1799, Napoleón fue recibido como un héroe. A pesar del fracaso militar en Egipto, supo presentar su regreso como un acto de patriotismo. Su reputación, cuidadosamente construida por los boletines que él mismo redactaba, lo mostraba como un líder victorioso e invencible. Los políticos descontentos del Directorio, entre ellos Emmanuel Sieyès, vieron en él la oportunidad de realizar un cambio decisivo sin recurrir a la violencia de los primeros años revolucionarios. El plan era claro: reemplazar el débil Directorio por un nuevo gobierno más centralizado, capaz de controlar la situación. La fecha elegida fue el 18 de Brumario del año 8 del calendario revolucionario, equivalente al 9 de noviembre de 1799. Ese día, Napoleón se presentó ante el Consejo de los 500, la Asamblea Legislativa, y exigió la disolución del Directorio. Los diputados, sorprendidos y divididos, lo acusaron de traición. La tensión creció rápidamente, y por un momento pareció que el golpe fracasaría. Sin embargo, Napoleón mantuvo la calma. Con la ayuda de su hermano Lucien, presidente del Consejo, y de tropas leales estacionadas cerca de París, logró dominar la situación. Los soldados entraron en la asamblea y dispersaron a los diputados. No hubo una gran batalla, pero el mensaje fue claro: el poder civil había cedido ante la fuerza militar. Al día siguiente, el Directorio fue oficialmente abolido y se instauró un nuevo régimen, el consulado, con 3 cónsules a la cabeza: Napoleón Bonaparte, Emmanuel Sieyès y Roger Ducos. Aunque el sistema parecía compartir el poder, en la práctica Napoleón fue quien lo controló desde el principio. Su habilidad política era tan grande como su genio militar. En pocas semanas reorganizó la administración, garantizó la estabilidad de los precios y restauró la disciplina en el ejército. Presentó una nueva constitución, redactada a su medida, que lo convertía en primer cónsul de Francia, con amplios poderes ejecutivos. El consulado fue un periodo de transición entre la revolución y el imperio. Napoleón no restauró la monarquía, pero concentró el poder de una manera que recordaba a los reyes absolutos. Sin embargo, supo mantener el apoyo del pueblo al presentarse como defensor de los ideales revolucionarios,
igualdad ante la ley, mérito y justicia. Su gobierno combinó autoridad y progreso, orden y modernización. Bajo su dirección se reorganizó el sistema judicial, se fortaleció la educación pública y se inició la redacción del Código Civil, que más tarde sería conocido como Código Napoleónico. También firmó la Paz de Amiens con Gran Bretaña, poniendo fin temporalmente a los conflictos europeos. Francia, por primera vez en muchos años, experimentó estabilidad. El golpe de 18 de Brumario marcó el inicio de una nueva era. Napoleón había tomado el poder sin derramar sangre y con el apoyo de gran parte de la nación. Pero su ambición no se detendría allí. En su mente ya se formaba la idea de un gobierno más fuerte, de un imperio capaz de extender la influencia francesa por todo el continente. El joven general Corso se había convertido en el hombre más poderoso de Francia, y el siguiente paso sería consolidar ese poder de manera definitiva. El 2 de diciembre de 1804, la Catedral de Notre-Dame de París se llenó de lujo, música y solemnidad. Ante los ojos del Papa Pío VII, de diplomáticos extranjeros y de miles de espectadores, Napoleón Bonaparte colocó sobre su propia cabeza la corona imperial. Aquel gesto simbolizaba algo más que una ceremonia, representaba el nacimiento de una nueva era. Francia dejaba atrás la República Revolucionaria y entraba en el Imperio francés, con Napoleón como su primer emperador. Al coronarse él mismo, quiso dejar claro que su poder no provenía de la Iglesia ni de la nobleza, sino de su propio mérito y de la voluntad del pueblo. Napoleón justificó la creación del imperio como una forma de proteger las conquistas de la Revolución. Argumentaba que Francia necesitaba un gobierno fuerte y estable para mantener el orden y asegurar la prosperidad. Bajo su liderazgo, el país se transformó profundamente. La administración se centralizó y cada región fue colocada bajo la autoridad de un prefecto, representante directo del Estado. Este sistema garantizaba eficiencia y obediencia, convirtiendo a Francia en uno de los países mejor organizados de Europa. Una de las reformas más duraderas de su gobierno fue el Código Civil de 1804, conocido más tarde como Código Napoleónico. Este conjunto de leyes establecía principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la libertad de culto y la protección de la propiedad privada. Abolía definitivamente los privilegios de la nobleza y promovía la idea de que todos los ciudadanos debían ser juzgados según las mismas normas. El código se difundió por toda Europa y sirvió de modelo para muchas legislaciones modernas. Napoleón también comprendía la importancia de la educación como herramienta de poder. Creó una red de liceos, escuelas públicas destinadas a formar futuros funcionarios, ingenieros y militares. Buscaba construir una élite leal al Estado, disciplinada y racional. La educación ya no era solo privilegio de los ricos, se convirtió en un instrumento del progreso nacional. Además, reorganizó las universidades y fomentó la enseñanza científica y técnica, asegurando que Francia siguiera siendo un centro de conocimiento. En el ámbito económico, Napoleón impulsó reformas que fortalecieron la estabilidad del país. Fundó el Banco de Francia en 1800, con el objetivo de controlar la emisión de moneda y garantizar la confianza en el sistema financiero. Estimuló la industria, la agricultura y las infraestructuras, construyendo carreteras, canales y puentes que unieron el territorio. Promovió también una administración fiscal más justa, que aseguraba ingresos regulares para el Estado sin recurrir al desorden tributario de los tiempos anteriores. El nuevo imperio no solo se basaba en la autoridad, sino también en la meritocracia. Los cargos más importantes del gobierno y del ejército eran otorgados por capacidad y no por nacimiento. Este principio, heredado de los ideales revolucionarios, atrajo a miles de jóvenes ambiciosos que veían en Napoleón un ejemplo de ascenso social posible. El emperador recompensaba la lealtad con títulos y honores, creando una nueva nobleza del mérito que sustituyó a la antigua aristocracia. Sin embargo, el esplendor del imperio no estaba exento de tensiones. A pesar de su discurso sobre la paz, Napoleón continuaba preparando al país para la guerra. Su objetivo era consolidar la posición de Francia como potencia dominante en Europa y proteger las fronteras de cualquier amenaza. La organización interna del Estado servía también para sostener su poder militar, capaz de movilizar ejércitos enormes con rapidez y eficacia. Bajo su mando, Francia vivía una mezcla de progreso y control.
Las calles de París se llenaban de símbolos imperiales, mientras la prensa, supervisada por el gobierno, difundía la imagen del emperador como genio, protector y padre de la nación. La estabilidad que muchos franceses habían deseado después de años de revolución parecía finalmente alcanzada. Pero detrás del orden y del brillo del imperio se preparaba un nuevo desafío: mantener ese poder frente a las potencias europeas que veían en Napoleón una amenaza para el equilibrio del continente. Entre 1805 y 1812, Europa vivió una de las etapas más intensas y decisivas de su historia. Fue el tiempo de las guerras napoleónicas, una serie de conflictos que enfrentaron a Francia contra casi todas las grandes potencias del continente. En el centro de todo se encontraba Napoleón Bonaparte, ahora emperador, decidido a expandir su influencia y consolidar su dominio sobre Europa. Su ambición era crear un sistema político y económico unificado bajo el liderazgo francés, inspirado en los ideales de la Revolución, pero sostenido por la fuerza de su ejército. El punto de partida fue la Tercera Coalición, formada por Gran Bretaña, Austria, Rusia y Suecia. Estos países temían el creciente poder de Napoleón, que ya había colocado a familiares y aliados en varios tronos europeos. En 1805, el emperador dirigió personalmente su ejército hacia el corazón del continente. El 2 de diciembre de ese año, en el campo de Austerlitz, tuvo lugar una de las batallas más brillantes de la historia militar. Con una estrategia magistral, Napoleón fingió debilidad para atraer al enemigo a una posición vulnerable y luego lo rodeó. El resultado fue una victoria total sobre los ejércitos ruso y austriaco. Francia quedó en la cima de su poder y el emperador ganó fama de invencible. Después de Austerlitz, Napoleón reorganizó el mapa europeo. Disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico y creó la Confederación del Rin, formada por estados alemanes bajo influencia francesa. En Italia colocó a su hermano José en el trono de Nápoles y a otros familiares en posiciones de poder. Su sistema de alianzas se basaba en la lealtad personal y en la autoridad militar. Sin embargo, cada nuevo dominio despertaba más resistencia. En 1806, la Cuarta Coalición, compuesta por Prusia, Rusia y Gran Bretaña, intentó detenerlo. Napoleón respondió con una rapidez impresionante. En las batallas de Jena y Auerstadt, su ejército derrotó completamente a los prusianos. En apenas unas semanas, los ejércitos de uno de los reinos más prestigiosos de Europa fueron destruidos. Berlín cayó, y Napoleón marchó triunfante por la ciudad. Desde allí impuso el bloqueo continental, una medida económica destinada a aislar a Gran Bretaña y arruinar su comercio. Prohibió a los países europeos comerciar con los británicos, tratando de derrotarlos por la economía, ya que por mar seguían siendo invencibles. A pesar de sus victorias, el imperio comenzó a enfrentar dificultades. En España y Portugal, la ocupación francesa provocó una fuerte resistencia popular. En 1808 estalló la Guerra de la Independencia Española, una lucha sangrienta en la que campesinos y guerrilleros desafiaron a los ejércitos imperiales. Esa guerra debilitó a Francia y se convirtió en un símbolo del espíritu de resistencia europea. Mientras tanto, en Europa Central, Austria y Rusia se reorganizaban. Las campañas se sucedían sin descanso, y aunque Napoleón seguía ganando batallas, el costo humano y económico aumentaba. El emperador buscaba mantener su hegemonía mediante la guerra continua, pero cada triunfo creaba nuevos enemigos. A comienzos de la década de 1810, el poder de Francia alcanzó su punto máximo. Desde Lisboa hasta Varsovia, casi todo el continente estaba bajo su control o influencia. Su genio militar era reconocido incluso por sus enemigos, que lo consideraban el estratega más brillante de su tiempo. Pero esa grandeza tenía un precio: el desgaste del ejército, la presión económica y el creciente odio de los pueblos ocupados. Las alianzas contra él se multiplicaban. Gran Bretaña financiaba nuevas coaliciones, Rusia se preparaba para resistir, y los viejos reinos esperaban la oportunidad de vengarse. Aunque Napoleón dominaba Europa, el equilibrio comenzaba a inclinarse. Su ambición, que lo había llevado de Córcega hasta el trono imperial, empezaba a enfrentarse con los límites de la realidad. El emperador todavía creía que podía controlar el destino. Pero el continente, cansado de guerras y ocupaciones, se preparaba para desafiar su poder. Y en el horizonte ya se perfilaba la campaña que marcaría el principio de su caída,
la invasión de Rusia. En 1812, Napoleón Bonaparte enfrentaba el mayor desafío de su carrera. Después de dominar gran parte de Europa, su mirada se dirigió hacia el este, hacia Rusia. La invasión parecía necesaria para mantener el bloqueo continental contra Gran Bretaña, que Moscú y San Petersburgo no cumplían con firmeza. Además, Napoleón quería demostrar que su poder era absoluto y que ningún reino podía desafiar su autoridad. Con ese objetivo, reunió el ejército más grande de su historia, la Gran Armée, formada por más de 600.000 hombres de distintas nacionalidades europeas. El comienzo de la campaña fue prometedor. Napoleón avanzó rápidamente, derrotando a las fuerzas rusas en varias escaramuzas menores. Sin embargo, pronto surgieron problemas que cambiarían el curso de la guerra. Rusia adoptó la táctica de tierra quemada, destruyendo aldeas, cosechas y suministros antes de retirarse. Los franceses avanzaban en un territorio inmenso, sin encontrar alimentos ni refugio. El invierno ruso se acercaba y las condiciones se volvían cada vez más duras. Frío extremo, nieve profunda y enfermedades comenzaron a diezmar al ejército. Cuando finalmente llegaron a Moscú, encontraron la ciudad vacía y en llamas. Los rusos habían incendiado los edificios para impedir que Napoleón se estableciera. La Gran Armée se quedó sin provisiones y sin esperanza de una victoria decisiva. Napoleón esperó varios días en la ciudad esperando la rendición rusa, pero esta nunca llegó. El emperador se vio obligado a ordenar la retirada, iniciando un camino de regreso lleno de dificultades. Durante la retirada, el ejército sufrió constantes ataques de guerrilleros, la escasez de alimentos y el frío extremo. La Gran Armée, que había partido con cientos de miles de soldados, regresó a Francia con apenas 100.000. La derrota en Rusia debilitó gravemente la autoridad de Napoleón y alentó a sus enemigos. Austria, Prusia y España comenzaron a reorganizar sus fuerzas. Gran Bretaña continuó financiando coaliciones contra Francia. Los reinos aliados de Napoleón empezaron a cuestionar su liderazgo y a abandonar sus compromisos. La caída del prestigio del emperador fue rápida y visible, lo que parecía invencible ahora mostraba signos de fragilidad. En 1813, la Sexta Coalición reunió a Austria, Prusia, Rusia, Suecia, España y Reino Unido para enfrentar al debilitado ejército francés. La serie de batallas en Alemania y Europa Central fue devastadora. Napoleón ganó algunas victorias parciales, pero no podía reemplazar las enormes pérdidas de soldados y recursos. La batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, fue un golpe definitivo, más de 600.000 hombres lucharon y Napoleón sufrió una derrota aplastante. Francia estaba ahora a la defensiva. El año siguiente, 1814, fue decisivo. Los ejércitos aliados invadieron Francia desde varias direcciones. París fue ocupada, y Napoleón, obligado a abdicar, fue enviado al exilio en la isla de Elba. Su imperio, que había dominado Europa durante más de una década, se desmoronó en meses. Francia conservaba solo una parte de su territorio y la influencia de Napoleón parecía haber terminado. A pesar de la derrota, la figura de Napoleón seguía siendo poderosa en la imaginación de los franceses. Su ambición, su genio militar y las reformas que había dejado en el país habían marcado una época irrepetible. El declive del imperio no significaba el final de Napoleón. Incluso en el exilio, su espíritu y su deseo de poder permanecían intactos, esperando una oportunidad para resurgir. El desastre en Rusia había marcado un antes y un después. La gloria de Napoleón se convirtió en lección de los límites del poder y de los riesgos de la ambición. Europa, sin embargo, aún no había visto el último capítulo de su historia. Tras abdicar en 1814, Napoleón Bonaparte fue enviado al exilio en la isla de Elba, un pequeño territorio frente a la costa de Italia. La isla le permitía mantener un estilo de vida propio de un soberano, aunque limitado, conservaba un séquito reducido, un ejército simbólico y cierta autonomía administrativa. Napoleón se dedicó a reorganizar la isla, mejorar la administración local, modernizar caminos y fomentar la agricultura. Sin embargo, su espíritu no podía aceptar el confinamiento permanente. Cada día en Elba reforzaba su determinación de regresar a Francia y recuperar el poder que había perdido. Mientras tanto, en Francia, la restauración de los Borbones bajo Luis XVIII enfrentaba problemas graves. La monarquía,
impuesta por los aliados europeos, era impopular en muchos sectores. Los franceses recordaban la estabilidad y las reformas del gobierno napoleónico y veían con desconfianza a los nobles retornados y a los políticos que no representaban sus intereses. El descontento social, económico y militar crecía, creando un ambiente propicio para el regreso de Napoleón. El 26 de febrero de 1815, Napoleón abandonó Elba con alrededor de 1000 hombres. Su regreso fue rápido y cuidadosamente planeado. Navegó hacia la costa sur de Francia y desembarcó en Golfo Juan. Desde allí comenzó una marcha hacia París, recibiendo el apoyo de soldados, oficiales y ciudadanos que aún le eran leales. Su carisma y reputación jugaron un papel crucial. Las guarniciones enviadas para detenerlo se unieron a su causa en lugar de enfrentarlo. Cada paso consolidaba su retorno, y la noticia de su avance se difundía rápidamente por el país. El 20 de marzo de 1815, Napoleón entró triunfante en París. La población lo recibió con entusiasmo, y Luis XVIII huyó sin enfrentamiento. Comenzaba así el periodo conocido como los 100 días, durante el cual Napoleón volvió a ocupar el trono de Francia, intentando restaurar su autoridad y reorganizar el gobierno y el ejército. Su regreso generó alarma inmediata en las potencias europeas, que temían una nueva expansión francesa. Inglaterra, Prusia, Austria y Rusia comenzaron a preparar una coalición para derrotarlo nuevamente. Napoleón intentó consolidar rápidamente su poder militar y político. Reorganizó el ejército, llamó a soldados veteranos y entrenó nuevas tropas. Planeaba enfrentarse a los ejércitos aliados antes de que pudieran coordinarse completamente. Sin embargo, esta vez el tiempo jugaba en su contra. Las fuerzas europeas estaban decididas a evitar una repetición de sus conquistas y habían aprendido de las campañas anteriores. El enfrentamiento final tuvo lugar el 18 de junio de 1815, en Waterloo, en territorio belga. Napoleón comandaba alrededor de 150.000 hombres contra las fuerzas combinadas de británicos, holandeses y prusianos. La batalla fue feroz y prolongada. Inicialmente, las tropas francesas lograron avances importantes, pero la llegada de los refuerzos prusianos y la resistencia de los aliados cambiaron la situación. Napoleón sufrió una derrota definitiva. Su ejército quedó destruido y su ambición de reconstruir el imperio se extinguió para siempre. Después de Waterloo, Napoleón fue capturado por los británicos y enviado a un exilio más remoto y definitivo, la isla de Santa Helena, en medio del Atlántico. Allí viviría sus últimos años, aislado del mundo, bajo vigilancia constante. Su caída marcó el fin de los 100 días y de su dominio sobre Europa, cerrando un capítulo que había transformado el continente. Sin embargo, la leyenda de Napoleón continuaría viva en la historia, como ejemplo de genio militar, ambición desmedida y capacidad de influir en la política mundial. Tras la derrota definitiva en Waterloo en junio de 1815, Napoleón Bonaparte fue capturado por los británicos y enviado a un exilio definitivo en la remota isla de Santa Helena, situada en el Atlántico Sur. A diferencia de Elba, Santa Helena era pequeña, aislada y de difícil acceso. La isla estaba controlada estrictamente por fuerzas británicas, y Napoleón quedó bajo vigilancia constante, sin posibilidad de escapar. Su poder había desaparecido por completo y su vida se reducía a un espacio limitado, rodeado de un paisaje inhóspito y con pocas comodidades. Napoleón llegó a Santa Helena en octubre de 1815. La residencia asignada, Longwood House, era amplia pero húmeda y deteriorada. Su salud comenzó a resentirse rápidamente debido al clima frío y húmedo, las largas caminatas y la monotonía de su confinamiento. Durante sus primeros años, Napoleón mantenía reuniones con su séquito reducido, formado por algunos oficiales leales y sirvientes que lo acompañaban desde Europa. Conversaban sobre política, historia y estrategia militar, y Napoleón dedicaba gran parte del tiempo a dictar memorias, analizando sus campañas y defendiendo sus decisiones. Estos escritos serían más tarde conocidos como sus Memorias de Santa Helena, donde buscaba controlar la narrativa sobre su vida y legado. El aislamiento fue difícil de soportar. Napoleón se mantenía ocupado con ejercicios diarios y paseos limitados por los jardines y senderos de la isla. La lectura y la correspondencia con amigos y admiradores en Europa eran sus principales fuentes de entretenimiento. Sin embargo,
Las noticias del continente llegaban con dificultad y la incertidumbre sobre el futuro de Francia y Europa lo afectaba profundamente. La tristeza y la nostalgia por sus días de gloria se mezclaban con la frustración de no poder actuar, planear ni influir en los asuntos internacionales. A pesar de la difícil situación, Napoleón conservaba su carácter firme y su mente aguda. Mostraba interés por la botánica y la geografía de la isla, y discutía constantemente sobre la historia de Europa, la política y la guerra. Sin embargo, la vida en Santa Elena comenzó a pasar factura a su cuerpo. El aislamiento, la dieta limitada y las enfermedades tropicales fueron debilitando su salud de manera progresiva. Durante esos años también sufrió episodios de depresión, alternados con momentos de lucidez y energía, mientras intentaba dejar un legado que perdurara en la memoria histórica. En 1820, su salud se deterioró gravemente. Los médicos que lo atendieron diagnosticaron diversas dolencias, probablemente exacerbadas por el estrés y las condiciones de vida. A pesar de los cuidados, Napoleón debilitado pasó sus últimos meses reflexionando sobre su vida, sus errores y sus logros. Conversaba sobre la importancia de la educación, la justicia y las reformas que había impulsado en Francia y en Europa, siempre consciente de que su tiempo había terminado. Finalmente, el 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió en Longwood House, a los 51 años. Su fallecimiento marcó el fin de una era que había transformado Europa. Aunque derrotado y exiliado, su figura continuó creciendo en la memoria de la historia, simbolizando el genio militar, la ambición desmedida y la capacidad de cambiar el rumbo de naciones enteras. Su vida en Santa Elena, aislado y contemplativo, cerró un capítulo que había comenzado con la ambición de un joven corso y había terminado con un legado imborrable en el mundo moderno. Napoleón Bonaparte dejó una huella profunda en Europa y en el mundo, que perdura hasta hoy. Su legado no se limita a las conquistas militares, sino que también abarca la política, la administración, la educación y la cultura. Una de sus contribuciones más importantes fue el Código Napoleónico, promulgado en 1804. Este cuerpo de leyes unificó y simplificó la legislación francesa, estableciendo principios como la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la secularización del Estado. Aunque algunas disposiciones eran restrictivas para las mujeres y ciertas clases sociales, el código sentó las bases del derecho civil moderno y sirvió de modelo para muchos países en Europa y América Latina. El impacto de Napoleón no se limitó a Francia. Durante sus conquistas y ocupaciones, difundió ideas revolucionarias y reformas administrativas en gran parte de Europa. En Italia, Alemania, España y los Países Bajos, implementó sistemas de gobierno más centralizados y eficientes. Reorganizó la administración pública, introdujo códigos legales similares al francés y promovió la educación pública y la formación técnica. Estas reformas modernizaron estructuras que permanecían desorganizadas y fragmentadas desde siglos anteriores. Napoleón también transformó la educación. Fundó instituciones como los licees, escuelas secundarias destinadas a formar a futuros funcionarios y militares, asegurando que la administración del Estado contara con personas capacitadas y leales. Además, fomentó la enseñanza de las ciencias y las artes, impulsando el desarrollo cultural y científico de Francia. Su interés por la historia, la literatura y la arquitectura también dejó un legado tangible, edificios, monumentos y museos que todavía forman parte del paisaje cultural francés. En el terreno político, Napoleón cambió la manera de concebir el poder en Europa. Su ascenso y dominio demostraron que un individuo podía alterar radicalmente el equilibrio entre monarquías, repúblicas y principados. Las guerras napoleónicas provocaron la reorganización de territorios, la desaparición de algunos estados y la creación de otros nuevos. Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico se disolvió, y surgieron reinos y confederaciones influenciadas por las reformas francesas. Estas transformaciones sentaron las bases de la Europa moderna y contribuyeron a la difusión de ideas sobre ciudadanía, soberanía y derechos civiles. Además, Napoleón dejó un legado simbólico que trasciende lo político y lo militar. Su vida y su figura se convirtieron en un símbolo de ambición, genio estratégico y determinación. Desde su infancia en Córcega hasta sus últimos días en Santa Elena, Napoleón inspiró novelas, películas, pinturas y estudios históricos. Su historia sigue siendo un tema de análisis sobre liderazgo,
poder y las consecuencias de la ambición desmedida. El impacto de Napoleón también se observa en la memoria colectiva. En Francia, es recordado tanto como héroe que modernizó el país y consolidó reformas fundamentales como un conquistador cuya ambición llevó a guerras devastadoras. En el resto del mundo, su figura representa la capacidad de un individuo para cambiar la historia, para bien y para mal, y sirve como ejemplo de cómo el poder puede transformar sociedades enteras. En resumen, el legado de Napoleón Bonaparte combina conquistas militares, reformas legales, avances educativos y culturales, y una influencia duradera en la política europea. Su vida demuestra cómo un solo líder puede modificar profundamente la estructura de un país y el curso de la historia. Aunque su ambición llevó a la guerra y al exilio, las instituciones que creó y las ideas que difundió siguen siendo fundamentales para comprender el desarrollo político y social de Europa hasta la actualidad. Y así termina la increíble historia de Napoleón Bonaparte. Un hombre que salió de la nada y conquistó casi toda Europa, pero que al final lo perdió todo y murió solo en una isla. Su historia nos enseña que hasta los más poderosos pueden caer. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario aquí abajo. Y no olvides activar la campana de notificaciones para recibir todos nuestros videos de historia. Gracias por ver y hasta la próxima.